el decreto tiene una mesa de llantas, ¿cierto? Entonces yo creo que ese es el espacio en el cual, tanto con la compañera de ambiente y yo, podemos transmitir esa inquietud que ustedes plantean para mirar qué salida pues, se les puede dar, ¿sí? Quería como hacer esa precisión a través de esa mesa de llantas, seguramente se le dará salida a ese tema y sí es importante que ustedes hayan planteado ese tema, esa inquietud acá. La primera pregunta que yo quiero hacerles a ustedes es: ¿tienen planes de emergencia en sus empresas? Primero, ¿saben qué es un plan de emergencia? ¿Saben cuál es la diferencia entre el plan de emergencia y el plan de contingencia? No tenemos como mucha claridad frente al tema. ¿Sabemos cuál es la importancia de tener estos documentos en nuestras empresas? ¿Cuál puede ser la importancia? Muy bien, ¿algún otro aporte frente a la importancia de contar con un documento denominado Plan de Emergencia y Contingencia? Señor. Sirve para prevenir y para tomar las Muy bien, yo parto de esta pregunta, ¿por qué? Porque resulta que nosotros a veces lo vemos solamente como un requisito, ¿cierto? Entonces decimos, ay no, el 442 nos establece en el artículo 9 que debemos tener un documento, entonces pues yo simplemente lo hago y lo corto y lo pego y le pido el del vecino y ya, ahí cumplo el requisito. Pero no, esto va mucho más allá. ¿Ustedes recuerdan qué pasó el año pasado hacia marzo? En Fontibón. Bueno, hubo un incendio, ustedes recuerdan, ¿cierto? ¿Cuántas llantas estaban en ese sitio? ¿Alguien sabe? 600.000 llantas, 600.000 llantas que estaban en una bodega, ¿sí? Ahorita vamos a ver unas fotos. Pero entonces quiero plantear esto para que veamos el tema y le demos la importancia que efectivamente tiene, ¿sí? A la entidad muchas veces llegan documentos y uno dice, pero esta gente, ¿qué es lo que piensa? Porque cogen, cortan y pegan de un lado a otro, ¿cierto? Y realmente la responsabilidad de la implementación de ese documento es de cada una de las empresas. El IDIGER no es autoridad de vigilancia y control, inspección, vigilancia y control. La Secretaría de Ambiente sí lo es, la Secretaría de Salud también lo es, el Ministerio también lo es, ¿cierto? Nosotros no. Entonces nosotros lo que tenemos son unas guías, unos procedimientos, unos protocolos que puedan orientar y facilitar la elaboración de esos documentos, pero siempre partiendo de que tengamos muy clara la importancia, o sea, que más allá de cumplir con un requisito que hay que hacerlo, ¿cierto? Ya vimos acá que tenemos 4 meses, es decir, que el 11 de marzo se supone que todo el mundo ya debe tener ese documento y que debe estar vigente, que lo deben estar actualizando y que lo deben socializar. Más que el documento como requisito, quiero que por favor hoy nos vayamos pensando en que eso hace parte de la seguridad que nosotros debemos tener en nuestra empresa. No solamente con las personas que trabajan ahí, ¿cierto? Sino con los vecinos y con la ciudad en general. Todos supimos el impacto ambiental que tuvo esta situación, ¿cierto? Que fue bastante alto para la ciudadanía. Entonces es importante que tengamos claro pues este tema. Aquí yo les voy a dejar la presentación con los compañeros para que ellos se las reenvíen. Entonces si ustedes quieren tomar nota pues lo hacen, si no igual se les va a dejar la presentación. Esta es la parte legal, ¿cierto? Que soporta la importancia y a nivel nacional y distrital qué pasa con el tema de los planes de emergencia y contingencia. Nosotros vamos a desarrollar solamente el artículo 9, ¿cierto? ¿Qué es el plan de emergencia? ¿Qué es el plan de contingencia? Y el decreto 442 del 2015, donde el artículo 9 ya nos lo explicó Milena. ¿Listo? Acá tenemos una diferencia entre los planes de contingencia y el plan de emergencia. ¿Qué pasa? El plan de emergencia también partía de esa pregunta inicialmente, porque el plan de contingencia hace parte del plan de emergencia. O sea, el plan de emergencia es algo general, donde están las diferentes amenazas, ya lo vamos a ver más en detalle, y el plan de contingencia es yo qué hago si se me presenta un incendio, ¿cierto? Entonces, todos debemos tener el plan de emergencia. ¿Por qué hago esa precisión también? Porque resulta que el artículo dice plan de contingencia. Entonces cualquiera podría decir, no, pues yo hago un documento aquí que me diga qué hacer en caso de incendio, no más, ¿cierto? Pero resulta que ese plan de contingencia
es una parte del plan de emergencia, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, en términos generales, tenemos que el plan de contingencia involucra planes elaborados donde existen responsables de cada una de las actividades para contener el posible siniestro. Es decir, el plan de contingencia opera en el momento en que se presenta la emergencia, ¿sí? Y el plan de emergencia, como dice acá, este plan deben conocerlo todos, donde el principal objetivo es que las personas sepan qué hacer en una situación de emergencia. Ahí vamos empezando a ver las diferencias. El de emergencias es más grande, todas las personas deben conocerlo. El de contingencias es especializado para cada situación particular que se pueda presentar. El plan de contingencia, en este caso, el plan debe implicar a las personas responsables, los materiales que se usarán, los procedimientos, los registros, los parámetros de control, ¿sí? ¿Quién es el responsable? ¿Sabe o no? ¿Tiene la capacitación para manipular el extintor? ¿Sabe a quién llamar? Sí, o sea, es muy puntual, es muy focalizado. El plan de emergencia, en este caso, ya no hay solo ciertos implicados y responsables, sino que es un proceso holístico, ¿sí? Donde se evidencian todas las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades, y hay un equipo coordinador en la entidad o en la empresa. Y el principal objetivo del plan de contingencia es controlar y mitigar un siniestro o una emergencia, mientras que el objetivo principal del plan de emergencia es precautelar la integridad personal y de las instalaciones, ¿sí? Entonces, ya empezamos a tener claridades frente al plan de contingencias y al plan de emergencias. Vuelvo y digo, el de contingencias es muy específico, pero hace parte de un plan de emergencias, ¿sí? Entonces, para que por favor vayamos pensando en que no solamente debemos hacer un plan de contingencia pequeñito, que tenemos que hacerlo por el decreto 442, sino que ese plan hace parte de uno más grande que es el de emergencias. Listo. Definición de plan de emergencias, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tenemos como unos diferentes actores y tenemos la definición. Entonces, el plan de emergencias es un instrumento en el cual se establecen las funciones, actividades, procedimientos y los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros a partir de la identificación de amenazas, vulnerabilidad y calificación del riesgo de las organizaciones para desarrollar planes de reducción y preparación inicial a las situaciones de emergencia, mitigando o reduciendo los efectos negativos. En conclusión, es un documento, ¿cierto?, que nos va a dar una descripción de qué es lo que hacemos, cuál es nuestra razón social, lo vamos a ver más adelante, dónde estamos ubicados, quiénes son nuestros vecinos, qué salidas de emergencia tenemos, si tenemos el material físico, por ejemplo unos extintores, pero si están actualizados o si ya están vencidos, pero si también tenemos unas personas que lo sepan utilizar, ¿sí? O sea, es un tema integral que tiene varios aspectos. Ya que les voy a contar cómo funciona la guía, nosotros tenemos efectivamente en la página, ahorita miramos si de pronto podemos tener acceso a la página del IDIGER para mostrarles a ustedes por dónde pueden ingresar, dónde pueden consultar la guía. Este es un resumen de esa guía, digamos, pero la invitación es a que la revisemos y lo hagamos de la manera más honesta posible. Vuelvo a decir, el responsable de la implementación es cada uno de ustedes, ¿sí? Y la idea no es cumplir solamente un requisito, sino hacerlo de manera a conciencia, pues. Entonces la guía tiene unas generalidades, tiene una información general, se explica un análisis de riesgos, cómo se funciona la organización para la atención, hay unos planes de acción, el plan de contingencia, sí, es una partecita de la guía, la implementación y seguimiento y el análisis de suministros, servicios y recursos. Generalidades. Entonces acá hay una introducción. La idea es que ustedes construyan el documento tomando esta guía, ¿sí?, teniendo en cuenta esta guía. Entonces hay una introducción y es la importancia. ¿Por qué consideramos que es importante tener el documento? Pero ¿por qué es importante implementar lo que de ahí establezcamos? Eso también tiene que ver con los recursos, ¿sí? Yo puedo decir en mi plan de emergencias un montón de cosas, pero para eso seguramente voy a necesitar dinero para capacitaciones, para la señalización, para la demarcación, para mirar el tema del punto de encuentro, etc., ¿sí? Una justificación por qué, unos objetivos y un alcance. En la conferencia anterior estaban escuchando que hay varias empresas que tienen sucursales o que tienen diferentes puntos.
es importante que cada punto tenga su propio documento y haga su propia implementación, ¿sí? No es lo mismo, y eso es lo que les mencionaba, que llegan documentos de un corte y pegue de las sedes y resulta que las características son totalmente diferentes. Puede que un punto tenga 2 pisos, 2 plantas, pero puede que el otro solo tenga una, ¿sí? Puede que uno tenga una puerta así de pequeña, pero el otro puede tener una puerta, ¿sí? 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 Entonces, el cursal debe tener su propia plan de contingencia. No es lógico que, por ejemplo, o sea, yo les menciono cosas que llegan en los documentos, no es lógico que, por ejemplo, digan que el coordinador de la brigada de este punto es el mismo del coordinador de la brigada de otro que queda en Usaquén, porque si se presenta una emergencia allá, ¿será que desde acá se va a ir hasta allá? Pues seguramente no, o viceversa, ¿sí? Es para que vayamos pensando en ese tipo de cositas, Entonces, al alcance, la cobertura, si es un edificio, si es un conjunto, si es un barrio, si es una entidad, ¿sí? Información general de la organización. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuáles son las características constructivas? ¿Cierto? ¿Qué número de pisos tenemos? ¿Cuál es la actividad que se desarrolla? ¿Cuáles son los procesos productivos y económicos? Pues ustedes obviamente lo van aterrizando a lo que ustedes hacen, ¿cierto? Que es el acopio, comercialización, distribución, etcétera, manejo de llantas. Una descripción de ocupación, personas fijas, flotantes y personas vulnerables. Si de pronto tenemos alguna persona en situación de discapacidad que esté trabajando con nosotros, ¿cierto? Entonces tenemos que tener eso identificado. ¿Quiénes están en ese sitio? ¿Cuáles son las características de la instalación en materia de antigüedad, en tema de redes, ascensores, sótanos, ventilación, etcétera? ¿Y cuál es la georreferenciación? ¿Cuál es la dirección, la ubicación geográfica, la localidad del barrio? Si tenemos planos o mapas, ¿cuáles son las vías de acceso, los parques y el entorno? ¿Sí? ¿Quiénes son nuestros vecinos? Nosotros a veces decimos, no, pero si es que es para mi empresa que queda acá, ¿a mí de qué me sirve tener en cuenta si al lado hay un jardín o si al lado de mi montallantas hay una estación de gasolina? ¿Sí? Y resulta que sí, tiene que ver, porque en el caso de que en mi sitio se presente una emergencia, puede afectar de manera directa y se pueda ampliar la emergencia si el vecino que tiene al lado tiene un material combustible, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar el vecino y viceversa. Puede que yo aquí esté muy segura, pero si mi vecino vende gas propano, por ejemplo, que hay sitios donde todavía lo venden, pues seguramente me puede generar alguna situación de emergencia, ¿sí? Entonces debemos tener esto como muy claro. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes son nuestros vecinos? Ya ahorita les hablo un poco más del análisis de riesgos y vulnerabilidades. La georreferenciación tiene 2 momentos. Una, que es interna, ¿cierto? ¿Qué planos tenemos de las instalaciones? ¿Dónde es que queda la válvula del gas, del agua? ¿Dónde quedan los tacos? Son cosas como muy elementales, ¿cierto? Pero que a veces nosotros no tenemos claridad en eso. Y aquí quiero invitarlos a que vayamos pensando también en nuestra casa, ¿sí? O sea, no solamente pensemos esto en nuestra empresa, sino en nuestra casa. Planos, ubicación de recursos y espacios, escaleras, puertas de acceso, parqueaderos, plantas eléctricas, etc. Y la externa, que es la ubicación en relación con el entorno, que era lo que les estaba mencionando. Si tenemos hidrantes, ¿sí? Y si esos hidrantes funcionan, o si la empresa de acueducto hace mucho tiempo no le hace mantenimiento y no están... Y si se presenta una situación, los bomberos no tienen dónde conectar sus mangueras, ¿cierto? Entonces debemos tener en cuenta los recursos, pero el estado de esos recursos. Ahora muy bien, análisis de riesgo, amenazas y vulnerabilidades. Este es un proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado que genere impacto negativo en las personas, bienes, medio ambiente, etc. Para esto se tienen que hacer 3 cosas. 1, identificar las amenazas. 2, evaluar la vulnerabilidad. Y 3, calificar el riesgo. Ya les voy a contar qué quiere decir cada una de esas cosas, porque a veces tendemos a confundir, pensar que la amenaza es lo mismo que el riesgo y es lo mismo que la vulnerabilidad, y resulta que son temas distintos, pero complementarios. Esta es una foto del incidente que se presentó en Fontibón, ¿sí? Ahí vemos cómo quedó después la bodega, ¿cierto? Y fue bastante crítico. Entonces aquí uno preguntaría, o yo les pregunto a ustedes qué situaciones de emergencia pueden tener dentro de sus sitios de acopio o dentro de sus sitios de trabajo.
Aquí mencionan incendios, ¿qué otra cosa podría ser? Cortos. Cortos, muy bien, ¿qué otra cosa podría ser? Explosión, ¿qué otra cosa? Inundación, pues ahora uno diría inundación, toca mirar el sector, ¿cierto? ¿Sí? Uno piensa a veces que yo tengo una empresa en un primer piso y que se va a inundar, ¿sí? Pero resulta que puede que en el segundo piso, se me ocurre algo, haya otro tipo de empresa que deje la llave abierta y se vaya el fin de semana porque se fue el agua y entonces efectivamente puede presentarse alguna situación. Entonces, si nos vamos dando cuenta, vamos a ver varias amenazas y varios riesgos en nuestro lugar, ¿cierto? Y para cada uno de ellos debemos tener nuestro plan de contingencia. Entonces, es importante que miremos ese tema. Bueno, aquí podemos ver otras fotos de la situación que se nos presentó. No se ve muy claro, pero bueno, todo lo que está al fondo son llantas que estaban en el sitio. Muy bien, amenazas. ¿Sí? La definición de la amenaza es un peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdidas, ya sean materiales, ya sean de personas o sean de medio ambiente. El trabajo que ustedes hacen tiene un impacto ambiental muy fuerte, ¿sí? Tanto positivo como negativo, es decir, si se hace un buen manejo de las llantas, efectivamente estamos reduciendo y demás, y es un trabajo muy importante, pero si no hacemos un buen manejo, puede ocurrir lo que pasó en Fontibón y eso es lo que no podemos permitir que pase, ¿sí? Entonces hay diferentes tipos de amenazas, unas que son naturales, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser naturales? Rayo. Un rayo, ¿qué otra? Un sismo, un terremoto, muy bien, ¿sí? Otras que son antrópicas, es decir, que son generadas por las personas, y otras que son de orden social. Dentro de las de orden social, sobre todo nos referimos, por ejemplo, a que haya algún motín, a que haya alguna zonada, ese tipo de situaciones. Y las antrópicas es que efectivamente alguien dejó la vela encendida y se le olvidó y se le generó el incendio, ¿sí? Entonces fue algo generado por una persona. Cada uno de nosotros debemos hacer un análisis de amenazas en nuestro sitio, en nuestro punto de distribución o de recolección, ¿sí? Y aquí están como los fenómenos que se puedan presentar. Entonces, por ejemplo, tenemos fenómenos de origen tecnológico. Si además de almacenar llantas tenemos algún tipo de material químico, ¿cierto? Para lavarlas y poderlas entregar, etcétera. Entonces debemos mirar qué materiales tenemos, eléctricos, mecánicos o térmicos. El tema de la temperatura también es fundamental. Ustedes recuerdan que también el año pasado hubo una emergencia fuerte en Teusaquillo por una explosión en un sitio donde almacenaban químicos. Y ellos decían, no, nosotros cumplíamos con todo, sí, el problema ahí cuál fue, la temperatura. Y todo el daño que generó a los vecinos, o sea, fue muy grave. Entonces es para que miremos todos esos aspectos que tenemos nosotros y hagamos ese análisis. Fenómenos de origen humano, no intencionales o intencionales, por ejemplo el tema de aglomeraciones, el tema de terrorismo, vandalismo, sabotaje. Fenómenos de origen natural, atmosférico como huracanes, vendavales, descargas, heladas, sequías, hidrológicos, desbordamientos, inundaciones, geológicos como sismos, el tema de volcanes, movimientos en masa y otros que de pronto aquí pues no se van a representar porque no estamos cerca de las costas, pero para que lo tengamos como claro. Fenómenos de origen socio-natural como inundaciones, por ejemplo por modificación de la escorrentía del agua, movimientos en masa o incendios forestales. La idea es que nosotros, a medida que vamos viendo esto, vayamos aterrizando eso a nuestra unidad de trabajo, a nuestra empresa, ¿cierto? Vuelvo y les digo, la idea no es cortar y pegar y cumplir con un papel que nos están exigiendo, sino que lo hagamos conscientemente y lo hagamos por nuestra seguridad y la de nuestros vecinos. Y en última, la de la ciudad en general. Entonces uno hace una evaluación de las amenazas, ¿cierto? Uno dice, son posibles, son probables, son inminentes, ¿qué pasa con esas? Entonces para eso hay una serie de preguntas que puede orientar esa evaluación de las amenazas. ¿La amenaza es interna o externa? O sea, yo la puedo generar o puede ser el vecino que me la genera, ¿cierto?
¿Qué tipo de eventos pueden afectarnos o ponernos en peligro? ¿Cuál es el origen de dichos eventos? ¿Dónde se encuentran las fuentes generadoras de los mismos? ¿Cómo están relacionados con otras amenazas? ¿Cuál es la frecuencia u ocurrencia con que se han presentado en el pasado? ¿Cuál ha sido la intensidad? ¿Y cuáles son los lugares o zonas más expuestos a esas amenazas? Aquí empezamos entonces a hacer una identificación de amenazas. Eso está en la guía, digamos que yo aquí les estoy contando para que ustedes puedan acceder a la guía de manera como más fácil, más práctica. Y aquí hay un listado. Todo esto es una propuesta, pero ustedes lo pueden manejar como consideren, porque puede que haya amenazas que ustedes digan, no, aquí eso no pasa, pues simplemente ustedes no la evalúan, ¿cierto? Ustedes toman lo que les sirva, lo que consideren que es importante para ustedes y si de pronto pueden incluir otras cosas que de pronto no están acá, ¿sí? Aunque tratamos de incluirlas todas. Entonces aquí hacemos como la calificación, o sea, es una descripción, podemos ver ahí, entonces hay interno, externo, una descripción de la amenaza y la calificación de si es probable, inminente o posible, ¿cierto? La diferencia, ¿cuál es? Que el probable, ¿cierto? Es que puede que ocurra, porque puede que no es posible, es que ya ha ocurrido antes, ¿sí? Es más evidente que pueda ocurrir. Acá entonces está el comportamiento y se va calificando, ¿sí? Si es posible, nunca ha sucedido, si es probable, ya ha ocurrido. Y si es inminente, es que efectivamente puede que ocurra con mucha facilidad. Calificación de la vulnerabilidad. Pues ahora sí, miramos otro concepto. Ya miramos el primero, que es el de amenaza, ¿cierto? Dimos los ejemplos de las amenazas que se puedan presentar. Ahora vamos a mirar el tema de la vulnerabilidad. Es la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos peligrosos, ¿sí? Entonces aquí tenemos tres aspectos de ser susceptibles o que pueden ser vulnerables: las personas, los recursos y los sistemas o procesos, ¿sí? Entonces ahí empezamos a hacer un análisis de calificar el nivel de riesgo que se pueda presentar en nuestra entidad de acuerdo con ese análisis de vulnerabilidad y ese análisis de amenazas que pues ya hicimos. Pregunta aquí, por ejemplo, ¿si se alcanzan a ver bien las fotos? Más o menos. La pregunta es, ¿cuáles amenazas y vulnerabilidades se consideran presentes en estas imágenes? Empecemos por la del lado izquierdo de ustedes. ¿Qué amenaza puede haber ahí? Un derrumbe, exactamente. ¿Y cuál puede ser la vulnerabilidad? Las personas que viven en las casas. ¿Qué otra vulnerabilidad puede haber ahí? De redes, porque si vemos nosotros hay unos postes y puede generar algún problema en las redes, ¿cierto? ¿Tú estabas diciendo algo? Sí. Los postes, ¿sí? Entonces si nos damos cuenta, ¿qué pasa si esta misma situación está en otro sitio donde no hay casas, donde no hay redes? ¿Será que la amenaza, sigue habiendo amenaza? Sigue habiendo amenaza, pero ya no hay vulnerabilidad porque no hay nadie que va a ser afectado si se cae eso, ¿sí? ¿Y hay riesgo? Sí, puede haber un derrumbe. Puede haber el derrumbe, pero no hay vulnerables, no hay personas ni hay situaciones que se puedan afectar de manera negativa, ¿sí? Entonces ahí disminuye un poco. Por ejemplo, si hay un árbol que está enfrente de mi casa y que las ramas ya que colindan con mi ventana, ¿cuál sería la amenaza? Que se caiga la rama y afecte a la persona, ¿cierto? Que se enrede con las redes eléctricas y genere un problema eléctrico en la zona, que se entren los ladrones, ¿cierto? Pues claro, si se suben por ahí, se pueden meter. Pero ¿qué pasa si ese árbol, vuelvo y digo, está en otro sitio, está en el bosque, donde no hay casa, donde no... ¿Será que hay alguna amenaza ahí? No. Es el mismo árbol. Alguien me decía, no, pero si le cae un rayo. Ah, bueno, pero esa es otra situación, ¿cierto? Si le cae un rayo, efectivamente se puede generar un incendio forestal y etcétera, etcétera. Pero ya la situación es diferente. Por eso es tan importante que en cada una de nuestras unidades, de nuestros sitios, se haga el ejercicio.
¿sí? Y no se haga de manera general, porque las condiciones son totalmente diferentes. Y lo que puede ser amenaza para la sucursal A puede que no sea relevante para la sucursal B, ¿sí? Entonces es importante que en cada uno de los sitios hagamos este análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos, por favor, ¿vale? En esta otra foto, ¿cuál podría ser una amenaza? Pues las cuerdas de electricidad. Pero un segundo, acá hablan de unas cuerdas de electricidad, ¿sí? Por aquí dijeron otra cosa, un temblor. ¿Y qué pasa? ¿Cuál sería la vulnerabilidad ahí? O sea, en caso de temblor, vamos a imaginarnos un temblor. Salidas, perfecto. ¿Cuántas puertas vemos ahí? Una. ¿Y cuántos pisos vemos? Entonces, si eso es un domingo a las 9 de la mañana, donde todo el mundo está durmiendo en su casa y hay una fuga de gas, por ejemplo, y tienen que evacuar, ¿será que sí es fácil evacuar? ¿O será que va a haber varios intoxicados por inhalación de gases porque no pudieron evacuar? ¿Sí? Eso también, la idea es que lo vayamos aterrizando. Yo hago mucho énfasis en eso porque ustedes tienen una tarea, ¿cierto? Que es elaborar un documento. Pero la idea es hacerlo pues bien, ir aterrizando eso. Qué pena que sea tan reiterativa con eso, pero es que quiero que se vayan con eso en la cabeza. Listo. Amenazas. Por ejemplo, aquí tenemos una situación de inundación, ¿sí? ¿Cuál es la amenaza aquí en esta imagen? Que se desborde, ¿cierto? ¿Y cuál es la vulnerabilidad que se pueda presentar? Es que ahí no se ve muy bien. Pero si nos damos cuenta, esa agua está más arriba del nivel. Entonces seguramente va a haber alguna afectación en los vecinos que están por ahí. Ahí al fondo se ve como una vía, ¿cierto? Entonces seguramente va a generar encharcamiento, va a generar problemas de trancón, etc. Bueno, esto es como unos ejercicios, pero ese es otro tema que es muy importante dentro del plan de emergencia y contingencia, y es la estructura organizacional. ¿Qué es una estructura organizacional? Es un instrumento que nos permite identificar quién es el responsable de qué, ¿cierto? Porque a veces decimos, no, eso es tal, y resulta que el tal no sabe ni siquiera qué es el responsable. Nos pasa. O a veces rotamos de personal en nuestra empresa y no le explicamos a la persona que llega, vea, usted es el responsable de activar la alarma para evacuar, por ejemplo. O usted es el responsable de abrir las puertas para tal cosa, o es el responsable de tal otro. Entonces la idea es que por favor, siempre que haya rotación de personal, actualicemos a las personas y les podamos informar qué responsabilidades tienen dentro de la atención de las emergencias. Estas son como unas propuestas que hay, vuelvo y digo, hay unos planes de acción que se deben generar. No es suficiente con identificar las amenazas, los riesgos, las vulnerabilidades y los riesgos, ¿cierto? Si yo digo, no, es que la puerta es muy pequeña para hacer una evacuación, ¿será que yo puedo romper y hacer una puerta más grande? Depende del sitio, ¿cierto? Pero si además de que la puerta es pequeña, yo le tengo materitas bien bonitas ahí a la entrada, pues para que se vea bonito el sitio, ¿será que esas se las puedo quitar y las puedo dejar en otro sitio donde no me genere un obstáculo para salir? ¿Sí? Entonces lo importante es generar unos planes de acción que permitan disminuir esos riesgos que ya identificamos, ¿sí? Vuelvo y digo, no es suficiente con identificarlos si no hacemos nada al respecto. Ah, no, sí, yo sé que esa materia que está allá afuera se puede caer, pero pues igual nunca la quité, pues de nada sirve que lo haya identificado. Hay cosas que son más fáciles de manejar, ¿cierto? Hay cosas en las cuales podemos incidir directamente, hay otras que valen un poco más, pero la idea es tener unos planes de acción en el corto, mediano y largo plazo que permita disminuir o mitigar esos riesgos que se puedan presentar. Entonces podemos hacer planes generales, un plan de seguridad, un plan de atención médica de primeros auxilios, un tema de contraincendios, de evacuación, de información pública, refugio, plan de manejo de tránsito. Cada quien define cuál va a ser su plan de acción, porque la idea tampoco es hacer un plan de acción si no le inyectamos los recursos necesarios y si no le hacemos un seguimiento, ¿sí? Entonces decimos, bueno, en este año voy a señalizar porque resulta que me doy cuenta que eso no está señalizado. No sabe cuál es la ruta de evacuación, no sé cuál es el punto de encuentro, si hay escaleras no tienen antideslizantes, ¿sí? Entonces la idea es ir como mejorando todas esas situaciones para tener un sitio seguro en el cual podamos estar. Recursos, suministros y servicios. Entonces realizar un inventario de los suministros, servicios y recursos existentes en la organización para el control de las emergencias según la identificación y priorización de las amenazas y las necesidades del plan
de emergencias y contingencia, ¿sí? Hay recursos físicos, técnicos y humanos. A veces nosotros somos muy juiciosos y tenemos los extintores, ¿cierto? Tenemos la camilla, tenemos el botiquín, pero el botiquín lo tenemos con llave y no sabemos quién tiene la llave, ¿cierto? La camilla no la sabemos manipular y entonces si vamos a subir ahí a alguien o vamos a trasladar ahí a alguien, terminamos pegándole en la cabeza contra la puerta porque no sabemos manejar la camilla. Y el extintor lo tenemos de adorno por si nos vienen a hacer una visita porque ni siquiera nos hemos dado cuenta si está vigente o no, o si ya toca hacer la recarga nuevamente, ¿sí? Entonces la idea es que todos esos recursos estén habilitados y funcionen efectivamente. Que las personas que están en el recurso humano es fundamental. Yo puedo tener la mejor camilla y la mejor extintor y estar actualizado todo, pero si no lo saben manejar, pues para nada nos sirvió. Entonces tener en cuenta el recurso humano que tenemos y qué capacidades o qué capacitaciones necesitamos hacer con ellos para fortalecerlos. Además, porque recordemos algo, y es que ¿quién es el primer respondiente en una situación de emergencia? Pues la comunidad, el que está ahí, ¿cierto? Lo primero que tendrá que hacer es llamar al 123, pero tendrá que darle algún manejo para que no se vuelva, no sea grande pues la situación de emergencia. Entonces, la capacitación, la sensibilización, que todos en la empresa sepamos que lo que tenemos que hacer es fundamental, ¿sí? Capacitación. Es necesario que la organización cuente con un plan de capacitación y entrenamiento continuo según las necesidades identificadas en los planes de acción, ¿sí? Puede haber temas de salud y primeros auxilios, contra incendios, seguridad industrial, manejo de comunicaciones, liderazgo, trabajo en equipo también es muy importante, ¿sí? Porque hay gente que puede saber muchas cosas, pero en el momento de orientar a los otros, pues no tienen ni idea. ¿Qué? ¿Que se vaya? No, entonces la idea es generar unos trabajos en equipo muy, muy bien organizados. Plan de contingencia, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, hemos hablado del plan de emergencia y solamente vamos a hablar un poquito del plan de contingencia porque hace parte del plan de emergencia, vuelvo a insistir en esto. Entonces, se definen políticas, organización y método para enfrentar cada amenaza específica. Si nosotros no hemos identificado las amenazas de nuestra empresa, pues ¿qué plan de contingencia vamos a hacer? ¿Sí? Ya aquí nomás identificamos como 4 de los que ustedes mismos mencionaron. Entonces, debemos hacer un plan de contingencia para cada uno de esos 4. ¿Sí? ¿Cuál es el más importante? Incendio. Ah, bueno, entonces metámosle la fecha de incendio. Pero entonces es para que lo tengamos en cuenta. Por cada situación de emergencia que se nos pueda presentar, debemos tener un plan de contingencia. O sea, no es suficiente con hacer 2 hojitas y decir, ay, no, es que este es mi plan de contingencia. No, debemos hacerlo con las amenazas que se pueden presentar en el sitio. Implementación. ¿Sí? Entonces, debe haber una programación de actividades en el corto, mediano y largo plazo. ¿Cuál es la primera actividad? Socializar el documento con las personas que están ahí, ¿sí? Por eso nosotros tenemos la guía, porque además la invitación es que hagamos esa tarea nosotros mismos. Claro, podríamos contratar a alguien para que haga eso. Y sí, nos puede salir un documento grande y súper chévere, pero ni lo conocemos, ¿sí? Y ni lo socializamos con las personas que están ahí. Y en conclusión, pues simplemente se convirtió en un documento bonito, pero que en realidad no nos va a servir. Entonces, por eso la guía es para que nosotros la miremos, para que nosotros trabajemos sobre ella, etc. Puede haber un tema de simulaciones y simulacros. Entonces, nosotros podemos decir, no, en el año vamos a hacer 2 simulacros. ¿Alguien sabe la diferencia entre simulación y simulacro? Bueno, la simulación es un ejercicio que se hace en una mesa. Entonces, nosotros nos sentamos y decimos, vamos a suponer que va a haber un incendio. Entonces usted como líder de la brigada va a hacer una evacuación por aquí, pero todo es en una mesa, ¿cierto? En un escritorio o en un computador, donde nos imaginamos que va a pasar algo y miramos cómo vamos a actuar en esa situación, pero no nos movemos de la mesa, todos los actores van a estar ahí. Entonces el coordinador de seguridad va a decir, no, yo voy a dar la orden de tal forma, yo me voy a comunicar de tal. Eso es una simulación. Un simulacro es cuando efectivamente decimos, vamos a hacer un simulacro de incendio y vamos a hacer una evacuación. Entonces ahí sí efectivamente todos salimos, vamos al punto de encuentro, revisamos la señalización, hacemos la activación de la alarma, etc. ¿Sí? Un simulacro es que efectivamente lo hagamos y una simulación es como un juego de roles, digamos, que se hace en un escritorio para identificar o mirar qué podríamos hacer. A veces me decía, pero una simulación eso es como muy bobo, eso pues hagamos de una vez el simulacro con heridos y con todo lo que hagamos. Pero no, porque a veces se nos puede salir de las manos una situación, ¿sí? Y hacemos un simulacro
y no lo organizamos bien y entonces se nos cayeron por las escaleras. Efectivamente, al llegar al punto de encuentro me atropelló un carro, me atropelló a una persona porque no tuvimos precaución frente a la maleta y frente al tema de movilidad, etc. Bueno, es importante la elaboración de la base de datos y actualización periódica, ejecutar el plan de capacitación y hacer un seguimiento que nos permita evaluar, ajustar y actualizar el PEC. Eso es en términos generales. Acá están mis datos. Si los quieren anotar y necesitan alguna cosa, pues nos cuenten y con mucho gusto estamos pendientes. Como les decía inicialmente, el objetivo de esta charla era contarles de manera general la guía. Yo no sé si ya podríamos... Vamos a ver si ¿ya? Si quiero ingresar a la página del IGE para mostrarles dónde está, cómo pueden acceder y cómo mirar ese tema con más detenimiento. Ahí hay unos formatos anexos que están en Excel que ustedes pueden manejar. ¿Sí? La idea es que ustedes... Esto es muy fácil, realmente ustedes los van leyendo y van diligenciando, pero ustedes pueden incluir cosas que pronto ahí no estén o pueden sacar cosas que ahí están, ¿sí? La idea es que se ajuste a cada una de sus empresas, a cada una de sus sedes. Listo. Entonces, acá ustedes ingresan a la página cirew.gov.co. Ese cuadernito que está allá abajo. Ajá, sí. ¿Con cuál? ¿Dónde está? ¿Con cuál? Abajo. Sí. Abajo. ¿Cuál es? Entonces ingresamos a este link que es Plan de Emergencia y Contingencia. Si nos damos cuenta, en la parte de arriba dice cire.gov.co, no dice iriger.gov.co, sino que ingresamos de una vez al CIRE, que es el Sistema de Reporte de Emergencias. ¿Sí? Aquí en el componente 3, componente 3, guía para elaborar planes de emergencia y contingencia, están los documentos respectivos. Ahí está el documento en Excel, ¿sí? Para que ustedes lo puedan revisar y se puedan orientar. Ahí están pues como las guías. Este es el documento que está vigente en este momento, pero lo estamos revisando, ¿sí? Entonces, por lo pronto, este es el documento que debemos diligenciar. En su momento, cuando se le hagan los ajustes, saquemos una nueva resolución, etcétera, pues se cambiará eso, pero este es el documento que está vigente, ¿vale? ¿La guía? Sí. Vale. Esa es la guía, el documento pues para que ustedes lo lean, lo revisen. Sí, ahí está en términos más específicos lo que les conté acá. Entonces pues yo agradezco mucho la invitación. Cualquier cosa estamos ahí atentos pues para seguir trabajando pues en equipo, haciendo énfasis nuevamente en que la responsabilidad de la elaboración del documento y de la implementación del documento es de cada uno de nosotros, o sea, cada uno de ustedes. Y lo digo porque a veces llegan los documentos a la entidad, pero nosotros no podemos ir a verificar o darles un certificado de que sí lo están haciendo o no, ¿sí? Porque pues tendríamos que ir a cada uno a verificar, a hacer, y no lo podemos hacer, no estamos en capacidad de hacerlo. Y como les digo, nosotros no somos entidad de inspección, vigilancia y control. Entonces nosotros damos las orientaciones, el acompañamiento que se requiera, por eso me parece muy importante este espacio, pero hasta ahí llegamos con nosotros. La invitación es a que hagamos nuevamente el ejercicio de manera juiciosa y siempre pensando en nuestra seguridad y en la seguridad de nuestros vecinos. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.